Buenas, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahí va cayendo gente al baile de a poco. ¿Cómo va? Ahí veo a Roberto, Anamil, Hola, Sí, hola. sí. Hola, buenas tardes. Ezequiel, Jorge, Solange. Hola, hola. Y Carlos, si dejas de verme, es que conecté la computadora a un televisor y estoy obligando a toda la familia a escucharte. Bueno, eso multiplica. Poner en las calles se escucha, es estamos en San Juan de Puerto Rico, ¿no es cierto? Sí, sí. No, en Río Grande, en el campo, pero Ah, Río Grande, sí, conozco. sí, 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 en la provincia. Sí, sí, la provincia. Bueno, tenemos audiencia internacional. Internacional, Puerto así es. Rico, España. ¿De qué lado de España? Tenés, ¿Qué zona de Kichino, España tenés es? está El silenciado. micrófono. Barcelona. Muy bien. Las tierras de Messi, como dirían algunos. La tierra. Y el coronavirus. Sí, ahora vino para acá. Estas cosas de las modas que vienen de Europa. Pero por suerte nos hemos preparado un poquito mejor. Por suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía estamos avanzando. Pero así que no de España, de Cataluña. Otro mundo. Sí, sí. Bueno, ahí estoy dando paso a la gente que va entrando. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más. Perfecto. Falta gente Hay gente de la histórica también, Karina, ¿no? ¿Eh? Hay gente de la histórica, aparte de... Claro, gente de Concepción del Uruguay. Ahí tenemos a los representantes que levantan los brazos. Claro. Del Claro. continente entrerriano. Bueno, yo estoy en Colón en este momento. Ahí la gente del barrio San Isidro, Conozco. futura sede del Centro de Documentación Teatral. Ahí está Roberto y Pichi. Hola, Jorge de hola. La Osma. última salida Buenas mía, la tardes. última salida mía antes de empezar la quimioterapia el año pasado, bueno, después juntarse con la pandemia, ha sido a Concepción del Uruguay. Así que estuve allí en julio del año pasado entre la operación y la quimio. Una ciudad que quiero mucho. He dado varias charlas ahí ¿cómo se llaman? En esa especie de salón que está en la municipalidad. El El auditorio auditorio. Ilia. El auditorio. Sí, sí. Por lo menos 3 o 4 veces fui a dar charlas. Aparte, bueno, en San José también. Hemos dado charlas sobre patrimonio en un lugar tan castigado, pobre, el Palacio de San José, querido Sí, Palacio de San José. así es. Así que, obviamente, como yo colecciono camisetas de todos los lugares de Argentina, esto es un tema mientras vayan. Tengo más de 500, casi 600 camisetas de todo el país. Voy cambiando las de los equipos grandes que me dan afuera por camisetas de allí. Así que obviamente tengo camisetas de Concepción del Uruguay. La última fue a reemplazar una de Piqué que tenía muy vieja del querido Gimnasia. Claro. Bueno, aquí San Isidro está, el Zoom está enfrente del histórico rival de Gimnasia, Atlético. Claro. San Isidro es el barrio de Atlético. Claro, claro. Sí, yo en general, los paseos aparte de buscar algo histórico, de hacer algún tipo de investigación o de dar clases, suelen estar vinculados a ir a los barrios porque voy a buscar a los pequeños clubes y a tocarle a golpearle a la secretaría para conseguir camisetas. Así que conozco mucho. Y sobre todo en Entre Ríos, que es donde comencé en Argentina el tema de la investigación sobre teatro obrero.
Mira, Sí, conozco pueblo por pueblo. vas a Bilbaso. Vas a Bilbaso, seguro conoces. No te escucho, Jorge. Lo último que Vas a dijiste. Bilbaso, seguro conoces entonces. Sí, claro. Massa Bilbaso nació. Yo codirijo el Centro de Documentación de Complejo Teatral y uno de sus insignes directores del teatro, San Martín primero y después del Complejo Teatral, fue Quive Staiff. Quive Staiff había nacido en Massa Bilbaso. Claro. Sí, claro, conozco. Todas las colonias también. Claro. Lucho Schwarman también es de Baso, Sí, sí, sí. fallecido ya. Y el Sí, querido Dragún, el querido Chacho Dragún. iba a decir, el Chacho Dragún, que a veces hasta ponía acento entrerriano como para que lo reconozcan como entrerriano. ¿Qué es lo que pasó con De Filippis Novoa, ¿no? Que es algo que yo le digo a Meresman siempre. En la recuperación de los dramaturgos de Entre Ríos, De Filippis, ahora él está detrás de la publicación de uno de los primeros, Gutiérrez, dramaturgos de allí, del siglo XIX, pero De Filippis todavía merece un reconocimiento que todavía no lo tiene. Sí, así es. Así es. Aquí está también presente el hijo de los fundadores de la Casa de la Cultura, que habrás conocido también, Carlos, Sí, de sí. Enrique de Michele y Cecilia Elicabe, que fue el precedente bueno, de una biblioteca especializada en el trabajo del actor en Concepción del Uruguay. Y además me dejó muy lindos recuerdos de un buen teatro en la década de los 80, cuando yo volví al país. Había mucha producción también. Alguien le llamó época de oro del teatro, desde los 60 hasta los 90, de Concepción. Sí, Yo a los 60 no los conocí, no creo en las épocas de oro, pero sí había mucha producción. No solamente estaba Félix, había muchos actores que trabajaban. Hicieron una muy linda tarea en esa Casa de Cultura, hasta los 90. ¿No? bueno, justamente ahora lo que estamos haciendo es recuperar ese acervo y esos archivos para poder justamente reunirlos en un lugar. Bueno, Yo una de las cosas bienvenidos. que le... Sí, No, no, y cuando quiera Tina, empezamos. Una de las cosas que yo Tina, quería, le decía siempre a los grupos cuando iba a ver alguna obra, es que la falta de crítica es otro de los problemas que existen en todo el país, ¿no? Más allá de la figura del crítico viejo, que no es el actual crítico, ese que estaba solamente para decir me gusta o no me gusta, sino el tema del registro, ¿no? El fundamental tema del registro a partir de la mirada de alguien que no forma parte del acontecimiento, desde al menos su realización, pero forma también parte del aparato receptivo. Es un problema grande que no exista en un montón de lugares, hoy ni siquiera periódicos, y muchos que tienen periódicos no tienen espacio de crítica, lo que dificulta también los registros, ¿no? ujú. Los actores tienen que empezar a dejar críticas también, empezar a hacerlas. Cuando vos me Bueno, digas, doy la comenzá. bienvenida a las personas que están entrando. Yo también estoy dando sala, entonces estoy chequeando que estén la mayoría de los que se inscribieron. Pero bueno, para dar comienzo, me parece que esto más que una charla virtual, es una celebración. Que estemos aquí reunidos y por esta causa, la verdad es que me da una profunda alegría y bueno, y me emociona también cada una de las personas que están aquí presentes. Estoy hablando en representación de una agrupación que está formada por artistas que acompañamos la trayectoria de Félix Gutiérrez, por la gente del barrio San Isidro, donde él hizo un trabajo durante gran parte de su vida social, artístico y educativo muy importante, y también ese es el motivo de la elección de ese lugar como espacio para crear este centro de documentación teatral y biblioteca comunitaria. Bueno, para los que no conocen a Carlos Foss, es un historiador, un antropólogo teatral, patrimonialista,
es una persona que, bueno, es una referencia en estas temáticas en cuanto al resguardo de lo teatral y de la memoria, y del por qué y para qué, en el sentido más democrático del resguardo de la memoria teatral. Es una persona que personalmente admiro mucho y que me resulta muy generoso el compartir su saber siempre que las ocasiones lo ameritan. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, Un teatro rebelde es su último libro, y es alguien que viene hablando ya hace mucho de la función de la mujer en el teatro argentino. Bueno, se puede hablar muchísimo de, de la trayectoria de Carlos. Pero bueno, en principio agradecerte enormemente esta posibilidad y este encuentro. Me gustaría un poquito que hable la gente del barrio San Isidro acerca brevemente de lo que hacen en el barrio, ¿no? Y bueno, para conocer también cuál era ese contexto en el que Félix trabajó y acompañó durante muchos años de su vida. Ahí presento a mis compañeros que están ahí, Alberto Aliendro y Roberto Miños, directamente desde el Zoom, no, desde el barrio San Isidro, continente de Entre Ríos. Sí. De la casa de Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, me llamo José Alberto Aliendro, estamos en el Zoom de San Isidro, tenemos un comedor que gracias a Dios funciona muy bien, hace poquito que estamos en la comisión, y tenemos 120 chicos para dar de comer, tenemos actividades al aire libre, ahora no, por supuesto, y desde ya muchísimas gracias, quiero agradecer de corazón por elegirnos nosotros. Y acá tengo somos 8 hermanos, y ellas estuvieron con Félix, estuvieron estudiando teatro. Y desde ya le agradezco. Muchísimas gracias por agradecer. Y cualquier cosita, estamos acá en Concepción, Uruguay, en el barrio San Isidro. Muy bien. La función principal de este centro de documentación teatral es resguardar la memoria, bueno, el archivo personal de Félix Gutiérrez, y además los materiales que se hayan realizado en la provincia, ¿no? Es rescatar lo que cada uno tiene guardado y bueno, y poder ponerlo a disposición de todas las personas que se interesen en eso. Entonces me gustaría, Carlos, ya contaste un poquito tu vínculo con Concepción antes que entren algunas personas, pero bueno, un poco esto del por qué hacemos y estamos tan empecinados en crear un centro de documentación teatral, los teatreros. Yo aprendí, bueno, primero buenas tardes a todas y todos, muy agradecido por poder participar de esta celebración, bueno, las circunstancias han determinado que sea a la distancia, pero sientan la cercanía mía como próxima y el encuentro ahí, tomando unos mates. El empecinamiento me convenció a mí a lo largo de tantos años de trabajo, que es uno de los estandartes para poder conseguir las cosas. Y en términos de en un mundo que vive apartado de la memoria, o que vive cambiando esa idea de memoria, cambiando los principios básicos, estableciendo discursos únicos y que parecen que no se pueden cuestionar nunca, visibilizando lo que quieran, invisibilizando lo que no quieren. Es absolutamente imprescindible que existan espacios donde queden los registros de ese pasado.
Cuando nosotros hablamos de que Argentina es un ámbito de producción teatral tan fuerte, algo que claramente es cierto, muchas veces nos faltan las herramientas que corroboren algunos de esos momentos que tienen justamente con la defensa del patrimonio cultural, no solamente con el teatral. Cultura es todo lo que hacemos, y todo lo que contaba Roberto que están haciendo en ese espacio es cultura. Yo espero y voy a celebrar el día que se refuncionalice el comedor en otra actividad más, porque no va a ser necesario y todo el mundo va a tener el trabajo suficiente como para poder generar su propio alimento. Y si lo quiere compartir en un comedor junto, va a ser por voluntad de celebrar justamente un fogón y no por necesidad. Digo, yo creo que el rescate del patrimonio cultural, y en este caso el artístico específicamente, de los pueblos, de las comunidades, es fundamental para ver las particularidades que tenemos, para ver además las distintas formas en que entendemos las artes, las distintas producciones que podemos realizar a partir de esa mirada diferente. Pero no solamente es para conservar cosas, no solamente es para juntar cosas, sino para, que es importante ya de por sí, pero saltar el tema del coleccionismo para empezar, además después a operar críticamente sobre ella, pensar sobre ella. Cuando hablamos de una historia del teatro nacional, en general esto se resume en una historia del teatro de la Ciudad de Buenos Aires. En un país poco federal como el nuestro, la única forma, esto ha cambiado en los últimos años, pero levemente, para poder poner en visión y eliminar cualquier enfoque que es muy reduccionista, que nos dice que las cosas son de tal manera y no de otra, cuando se establecen jerarquías de un teatro mejor y se pone un teatro social fuera de esa jerarquía, porque durante tantos años hizo de esos talleres municipales o de su propio presupuesto, su propio trabajo, don Félix, tiene que ver con entender al teatro como una necesidad de la comunidad, como una fiesta celebrante, como algo que la comunidad va a hacer igual y va a estar totalmente separado de concepciones de jerarquía, de legitimación, o de alguien que diga, esto es mejor que otro. La comunidad necesita del teatro, necesita expresarse creativamente, lo hace, aunque algunos no lo registren todavía como una expresión teatral, de diferentes motivos. Hay siempre presente un teatro comunitario, desde los actos escolares al trabajo cotidiano, hay una teatralidad en nuestros cuerpos, y esto es imprescindible registrarlo, porque estas producciones son importantes, porque han sentado lazos que unieron a las comunidades y que le dieron identidades a esas comunidades. Porque cuando hace muchos años atrás a alguien se le ocurrió hacer un trabajo sobre las salas del Teatro Entrerriano con una beca del Fondo Nacional de las Artes. Encontró con que muchas de esas salas habían desaparecido. A 50 años casi, o más, tal vez, del trabajo, desaparecieron muchas más. Y esto tiene que ver también, la desaparición de una sala, conlleva también a la desaparición de parte, o la refuncionalización de ese espacio de sala en un supermercado, algo que ustedes conocen bien, porque tienen ahí nomás un lindo supermercado, que por lo menos ha sido conservado, para que se reconozca que alguna vez fue un cine-teatro, ¿no? El Rex, muy lindo, donde mitológicamente siempre estuvo cantando Carlos Gardel. Es otra de las cosas que hace a los mitos, ¿no? Gardel estuvo en todos lados. Algo absolutamente improbable, pero bueno, que también legitima el lugar. El tema es que
terminemos un poco con esto de la miscelánea, con esto del registro de una crónica que cada tanto el diario del lugar tiene que mencionar, entonces hace una larga mención de fechas, ¿no? Mi casa se va a convertir en un depósito. Digo, cuando uno hace el recorrido de la noche de los museos en Concepción, lo he hecho porque conocía cada uno de los museos y cada uno de los espacios y me gustaba ver cómo lo contaban. Bueno, los teatros no aparecen, y muchas de las salas que están ahí, alguna que fue orgullo de Concepción del Uruguay, y que se remonta a más de casi 150 años, este viejo Teatro Primero de Mayo, estaba ahí en la plaza, está la sede de la universidad. Apenas nos quedaron algunas fotos como para dar registro de eso, pero no tenemos ni programas de mano, ni afichetas, ni la posibilidad a partir de Concepción, digo, desde otros lados sí se puede hacer, de hacer un mapa de esas compañías de teatro que recorrían la totalidad del país y que se ponían en contacto con cada una de las comunidades, con esos actores populares de la década del 10 y del 20. Ese teatro desaparece en los años 30, pero aparecen otros. Algunos ahí lo conocieron, el Rocamora, o bueno, claramente Aleva Perón, y tantos otros que fueron desapareciendo del imaginario colectivo de la ciudad. Pero no solamente son salas, hay proyectos que se realizaron sin la necesidad de una sala corpórea, que la sala se extendió en los cuerpos de cada uno de los que participaron, donde hubo ganas, ansias, deseos, sueños, algunos de los cuales se pusieron en práctica y otros que murieron en el mismo proyecto y que fueron absolutamente olvidados. Esto es parte, claro, de hacer una gestión sobre los bienes culturales. Y vuelvo a decir, los bienes culturales no solamente es que vaya un gran actor reconocido o considerado en aquellas viejas épocas por los teatros de Buenos Aires o en la actualidad por la televisión, sino por el que está en los espacios de transformación de la comunidad. Porque nosotros creemos, primero, que las identidades no son impuestas, que las identidades surgen de la producción de cada uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos un concepto de identidad compartida y en constante cambio. No sostenido por un estatuto o por algo que determine qué es lo que debemos guardar y qué es lo que no debemos guardar para generar cadenas de memoria. ¿Qué eslabón pertenece y qué eslabón no pertenece? No, absolutamente todo, porque el teatro, por suerte, tiene un elemento fundamental que toma de la comunidad, que cuando lo pierde parte de su identidad como arte, que es la construcción colectiva. El trabajo en conjunto, el trabajo entre todos, donde es tan importante aquel que coloca la primera piedra, porque es un gran albañil y va a colocar con sus manos esa primera piedra del espacio fundador de un centro de documentación, como el archivólogo que va a tener todas las herramientas como para poder trabajar sobre documentos, como el teatrista que va a hacer y va a generar nuevos documentos en ese espacio. Todos tienen el mismo valor y todos deben ser registrados. No tenemos una historia del público, porque a nadie le importó registrar al público. No tenemos una historia de los técnicos en los teatros, porque a nadie le importó registrar esa actividad anónima, pero fundamental para que alguien pueda ser escuchado, para que alguien pueda tener la vestimenta correspondiente, para que alguien tenga la utilería o la escenografía. Digo, nos falta tanto por realizar que puntapiés como estos, puntapiés de iniciación para la memoria como estos, son fundamentales. Eso no va a ser solamente cuestión de tomar una parte de lo que nos legó Félix ordenadamente en su documentación, sino va a ser que estos papeles o lo que esté bajo otro soporte pueda dialogar entre sí. Y más allá de cómo lo trabajemos,
vamos a tener que entender que estamos hablando de una idea de patrimonio, de una idea de pertenencia. Esto nos pertenece a todos nosotros, no solamente al barrio de San Isidro, no solamente a Concepción del Uruguay y al Teatro Entrerriano, sino es patrimonio tangible e intangible de la humanidad toda. Y esto lo fuimos cambiando. Primero había un concepto de patrimonio muy particularista. Es decir, ¿quién podía quedarse con los elementos? Aquel que coleccionaba, porque era propiedad privada. Entonces, los grandes señores eran los que tenían la posibilidad de generar hasta sus museos privados para su disfrute individual. Esta idea, que también tiene que ver con un tipo de teatro, porque había un tipo de teatro burgués que era para muy pocos, y que solamente se refería a los grandes monumentos y a las obras de arte como ejemplos de modelo de un país. Entonces se hablaba de identidad de un país a partir de 4 o 5 grandes monumentos que muchas veces eran hechos de espalda a la comunidad, sin tener en cuenta qué era lo que la comunidad quería construir y de dónde quería construir. Bueno, con el correr del tiempo, nosotros fuimos viendo que era necesario interrogar a la comunidad y interrogar el concepto de bien cultural. Y sobre todo alejarnos de ese viejo criterio de coleccionismo, entendido que no solamente son los grandes monumentos históricos o esas obras de arte legitimadas, sino que hay un montón de elementos documentales, materiales, elementos que tienen que ver con el folclore, es decir, con la producción específicamente interna de las identidades comunitarias, que va a dar significación y que va a tener un significado muy particular para cada uno de nosotros. No es lo mismo claramente un texto intervenido, cuando nosotros decimos, bueno, una obra de teatro de creación colectiva, va a tener un significado particular para aquellos que participaron en esa obra de teatro y generaron parte de ese proyecto de creación colectiva, si realmente respetó esa idea de horizontalidad. Nosotros entendemos el acceso a los bienes patrimoniales como democrático. Y para entenderlo como democrático, nos alejamos de ese viejo concepto privado y particularista, para entenderlo como una noción de pertenencia a la comunidad. Y para esto sí hay que tener un empecinamiento en la formación de una cultura de archivos. Cuando se pierde un elemento que es fundamental en el imaginario de la comunidad se hace más pobre, porque no sabe. Entonces, cuando alguien le pregunta sobre la historia de Concepción, habla de los grandes monumentos que quedaron. Entonces, inevitablemente vamos a pasar, más allá de pasar por Urquiza, vamos a pasar por aquellas casas que quedaron. Obviamente vamos a pasar por la escuela, porque inevitablemente el colegio, el gran colegio. Quien debe revisar sus formas también y lo digo claramente y lo he expuesto también delante de las autoridades, tiene que cambiar también la forma, sobre todo en una ciudad que muchas veces atrae turismo, de ponerse en contacto y poner esos bienes en contacto con la comunidad, ¿no? Es un colegio de 1849, como todos saben, porque está aparte aclarado en varias placas, pero que tiene otra vida. Hay una vida del que fue y del que es alumno, y eso tiene que estar mostrado a través de diversas expresiones. No solamente un día en donde se abre y se muestra algún elemento. Tiene que ser algo constante y en principio hacer parte de la comunidad del mismo. Porque si no es un monumento que queda allí, que uno puede enojarse porque una casa tan antigua sigue así dando correo, y decir, ¿dónde está el criterio patrimonial para que sigan interviniendo como correo en esa vieja casa de 1859? Pero no más que eso. Porque si yo no la siento propia, si yo no siento que esta es mi casa, la casa de todos los habitantes de Concepción, Uruguay, claramente me va a importar poco que se vaya cayendo a pedazos, que se vaya cubriendo del moho. Eso es lo bueno que también tiene el río, ¿no? Cuando el río trae esa presencia de la humedad destructora, también nos tiene que hacer reflexionar más sobre la memoria. Pero sobre todo sobre esa memoria
de la consideración referencia del valor que se le da a un elemento más allá de la antigüedad que tenga. No es más valioso algo porque tenga 100 años que un elemento que se produjo hace 15 minutos. El valor lo da el apego que tiene la comunidad a la construcción de esos materiales. Y desde ahí, esas creaciones, esos aportes van a tener influencia en el momento presente. Por eso es la importancia y la relevancia de crear archivos. Archivos en nuestra cabeza. La necesidad de defender como si fuera una pieza de oro los diferentes documentos que hicieron en nuestra historia. Porque si no, muchachos y muchachas, se nos va a falsear esa historia. Porque los poderes dominantes siempre van a contar lo que quieran sobre esa historia. Y si nosotros carecemos de los documentos, van a pasar los tiempos. Van a pasar los tiempos de vida de cada uno de nosotros y no va a haber ningún testigo viviente como para poder hablar de ello. Por eso es fundamental que cada uno eleve su voz para la defensa de espacios como este, para que redefinan lo que es la memoria. La memoria no es para un conjunto de académicos que pasan por la universidad y que van a ser aquellos que testimonien de una manera organizada esos, o registren los documentos orales, que son muy importantes, tanto como los escritos. No, la memoria le pertenece a todos y a todas. Los que tienen que saltar para formar parte de las cadenas de las memorias, para que sus voces queden registradas. ¿Y yo qué tengo para decir? No tengo nada importante para decir. ¿Cómo que no? No fuiste público. No fuiste hermano de quien estuvo en esos talleres. No viste los gustos con los que participaban de esos talleres, las ansias, todos los sueños elaborados y forjados. Nuestra vida se conjuga en... Las creaciones se conjugan. El teatro está conformado por identidad y memoria. Pero esa identidad y memoria se construyen a partir de deseo, ansia, goce. Nosotros tenemos que rescatar lo que nos robaron. Nos han robado la posibilidad de pensarnos como constructores de utopías, como constructores de una sociedad y una comunidad mejor. Y Félix creía en eso, como tantos otros que realizaban trabajos no solamente por la paga, generalmente escasa, que recibían, sino porque creían que una comunidad vaciada de su sentido identitario es una comunidad fácil de ser engañada. Es una comunidad fácil de no generar cuerpos creativos. Es una comunidad fácil para ser una y otra vez robada en su pasado. Pasado que claramente es épico, una historia que tienen que contar ustedes porque nadie las va a contar. ¿Y cómo la van a contar? A partir justamente de la percepción del sentido de comunidad. Porque muchas veces se nos quieren engañar. A ver, si yo llevo a cualquier internacional y le digo, este teatro, esta sala, este espacio se llama 1 de Mayo, plantándome ahí en la plaza, delante del monumento al otro Supremo Entrerriano, ¿de qué 1 de Mayo la gente va a creer que están hablando? Van a estar pensando que están hablando de un teatro obrero, un teatro vinculado con el 1 de Mayo, el Día del Trabajador. Y aquí es cuando comienzan a mezclarse las ideas imaginarias del 1 de Mayo. Para una persona de Entre Ríos tiene otro sentido, claramente, que para una persona que habita el Gran Buenos Aires. ¿Quién se va a acordar del pronunciamiento? ¿Qué es el pronunciamiento? Y el sentido de qué se hizo un pronunciamiento. Eso después lo veremos, ¿no? Cuando yo paso por el querido monumento que asimismo se hizo Urquiza, es ese tremendo edificio, el primero que tuvo, claramente, agua corriente, y que sorprendió, es decir, el presidente de entonces iba a ver un bárbaro, y se encontró claramente sorprendido, más allá de que después por ahí dio algún guiño para que lo mataran, pero se quedó sorprendido Sarmiento de ese palacete en San José. Y a mí me da, primero por un lado, la idea de renovar los conceptos de caudillaje, ¿no? Y de verticalismo. Pero por el otro lado, ya que tenemos un patrimonio que es de toda la comunidad, no solamente para que la escuela vaya y lo mire,
sino para que lo restauremos realmente. Hay un montón de lugares que hay que restaurar de ese espacio. Ahora, ese espacio es el viejo concepto de monumento. Él lo había hecho para sí mismo. Ahora nosotros tenemos un montón de espacios que son para todos, son para la comunidad. Que la comunidad lo tiene que conocer, lo tiene que querer. Por eso, en la medida que lo conoce, lo siente propio, lo quiere, lo va a querer perpetuar de alguna manera. Y ahí sí va a aportar. Ahí es cuando hace uso de su derecho inalienable. La comunidad tiene derecho a peticionar, a pedir, a exigir, a demandar de que no se sigan borrando elementos que tengan que ver con la memoria. Así que claramente este centro de documentación, como todos los centros de documentación y bibliotecas, nacen con las viejas tradiciones de las bibliotecas populares. Esas viejas bibliotecas populares que tanto sirvieron a la educación real de la comunidad. Porque la educación no se da solamente entre cuatro paredes que se llama escuela. Porque es fundamental entender lo que se llama no formal. ¿Qué es esto de escuela formal, escuela no formal? La educación tiene que ver con nuestras formas de vida. Solamente con lo que dice algún colega mío o lo que decimos nosotros cuando estamos delante de lo áulico. Esto continúa es decir, comienza en la casa y después continúa en el barrio, en la comunidad. Y ahí es donde nosotros, el centro de documentación va a tener que fundamentarse en la idea de difundir la necesidad de no como un panteón o como esa vieja idea de museo, donde uno va al museo y se va llenando de... Debo decir que igual, yo soy un enemigo de que coloque algo en un museo cuya única importancia es que lo haya tocado no sé, Urquiza, ¿no? O Ramírez, vamos a pegarle al otro. O Ramírez. O Mitre, ya que alguna vez pasaba por Entre Ríos para traicionarla. Digo, ¿qué importa eso? La relevancia tiene que ver, a ver, ¿qué significa hoy? ¿Qué me dice a mí como comunidad eso que está ahí? ¿Me dice algo o no me dice nada? Yo paso delante, está en el centro, así que muchas veces hay que pasar ahí por delante de la casa más antigua, o por lo menos proclamada más antigua de Concepción, y me tiene que decir algo, yo la tengo que querer de alguna manera, la tengo que conocer, la tengo que querer, para después defenderla. Si en algún momento empiezan las goteras, que las hay, y empieza la falta de una política con respecto a lo patrimonial. Porque debe haber una política cultural con respecto a lo patrimonial. Pero cuando uno lo siente propia, uno genera herramientas de gestiones para sostener políticas o micropolíticas. Y con esto estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de acciones, donde yo diga, a ver, esto forma parte de la historia de mi barrio, y esto yo lo voy a sostener. Porque claramente, para tomar conciencia de esto, para apropiarnos de esto, tenemos que abandonar ese viejo concepto que yo mencionaba antes, de tener las cosas detrás de un gran mueble, con un vidrio que la separe, llenándose de telarañas. El viejo concepto del museo, ¿no? Donde yo voy, paso, miro alguna cosa que me llama la atención y sigo. No, nosotros tenemos que pensar en un centro de documentación en algo vivo, como esas bibliotecas populares que eran vivas porque intervenían y daban sus libros para que la gente viviera otros sueños y otros mundos a través de la lectura. Porque allí también se hizo teatro, porque hubo todo un teatro obrero que trabajó con bibliotecas circulares en Entre Ríos. Entre Ríos fue fundamental para el teatro obrero y lo tuvo en casi todos los espacios, uno y otro río. Acá no hay por qué pelearse, de un lado y del otro. En Paraná y en Concepción hubo bibliotecas circulantes, que fueron fundamentales para que los obreros que no sabían leer y escribir pudieran empezar a hacerlo. Porque uno no tiene que saber a leer y escribir como una decodificación, uno, como para saber qué dice ahí en esos papeles, sino para poder escribir y leer su historia. Ustedes tienen que escribir su propia historia, que es tan relevante. Nos hicieron creer en la historia mal dada en la primaria, y en la secundaria, y aún en la universidad, que la historia es para los próceres. ¿Saben qué? Ustedes son próceres de su propia historia. Y todos los que trabajaron con Félix fueron próceres
de una historia teatral. En el sentido no inmaculado de ese prócer viejo y berreta de los libros de primaria. No, con errores, con defectos, con cosas por aprender, pero con una coherencia de trabajo fundamental, que es la que va a tener que tener el centro de documentación, que no va a ser obra solamente de 3 o 4 que estén involucrados. Tiene que estar toda la comunidad de San Isidro involucrada. Y a partir de ahí hay que involucrar al resto de la comunidad de Concepción y al resto de la comunidad entrerriana y del país a partir de redes. Pero esto no es de hoy, esto no surge porque mañana cuando queremos saber algo, tengo que aceptar acríticamente lo que un libro dice. Y justamente para eso están los documentos. Primero para hacerlos vivos. Para hacerlos vivos. Estando ahí en la casa, en esta casa yo contaba que un poco me sorprendió porque hay un instrumento musical que es del siglo XIX, mecánico, y un poco como para interactuar, como hicieron una visita y estaba yo solo, como para interactuar, sacó el instrumento y lo hizo funcionar. Bueno, tampoco eso, ¿no? Porque se nos puede romper, sobre todo si no sabemos cómo, pero sí para poder intervenirlo. Sí, esa vieja idea del documento es muy antigua, entonces no lo toco, no tiene sentido, porque hay un eje del pasado con el presente. Por eso a veces nos aburrimos cuando nos hablan de historia. Porque, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que pasó hace 50, 100 años conmigo? Pues claramente tiene que ver con nosotros. Porque los cuerpos que nosotros tenemos, la forma de actuar, muchas de nuestras tradiciones, tienen que ver con la síntesis, de hecho, del pasado. Nosotros no somos individuos solitarios, nosotros formamos parte de un colectivo, y ese colectivo está definido por sus relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Cómo hacemos que el otro de una vez por todas sea un nosotros? ¿Cómo hacemos para potenciar lo que durante mucho tiempo se habló de nuestra identidad nacional y que nunca se podía definir? Porque no hay una sola identidad nacional, hay muchas identidades nacionales, sobre todo en un país proveniente de tantas corrientes inmigratorias hasta el día de hoy, donde tenemos que sumar a las últimas corrientes migratorias, la china, la asiática lejana. Además de nuestras comunidades indígenas previas, a las cuales se las silenció totalmente, o se las colocó en reservas para que no hablaran más, y se las intervino, y solamente se permite algún museo por ahí perdido y la buena intencionalidad de un colega antropólogo para indagar sobre esas nuestras identidades. Y hay que reformularlos, y hay que terminar con repetir las cosas. Hay que empezar a pensar y no a repetir. Y el teatro fue bárbaro, y es lo que Félix y todos los teatreros quieren con una comunidad, para que deje de repetir una historia que le fue implantada desde afuera, y comience a contar y a generar su propia historia. De eso va a tener que hablar el centro de documentación. De esas historias que nadie registró. Y para eso claramente va a tener que hablar con cada uno de ustedes, con todos los que fueron testigos, para hacer los registros orales, que son importantísimos, para redefinir esa divulgación repetitiva que durante mucho tiempo se les metió en la cabeza, y para, como yo siempre digo, meterse en un centro de documentación y empezar a bucear. Es empezar a bucear y empezar a redefinir, porque hay formas de teatro. Yo digo, ¿qué es el teatro social? Digo, ese nombre. ¿Por qué? ¿Qué es algo menor? Otros hablan de teatro comunitario. Y durante mucho tiempo ese teatro de la comunidad no recibía subsidio, por ejemplo, del Instituto Nacional de Teatro, porque se suponía que era algo menor a lo que se hacía en las salas. Esto no es cierto. Es la comunidad haciendo teatros, poniendo el cuerpo social. Entonces, para eso es necesario el registro. Para eso es necesario deconstruirnos, es decir, romper los pedacitos que quedan para entender la construcción que somos y para seguir construyendo. Para verlo desde una perspectiva nueva. Para
para vernos, para conocernos. La otra vez un teatrero que hace teatro periférico, teatro en los barrios, ¿no? Me decía, es que no me reconocen. Entonces yo le decía, pero primero hay que conocerse, para conocer el trabajo propio. Entonces uno cuando se conoce, se reconoce. Y a partir de ese reconocimiento, viene el reconocimiento de los otros. Algunos deberá ser ganado con prepotencia de trabajo, claramente, claramente, porque no existe una identidad única. ¿Quién puede decir lo que piensa el habitante de Concepción? Como una sola cosa. Esto es absolutamente ridículo. Esto es una mente cristalizada. ¿Cómo? Hay que escuchar la polifonía de voces, hay que escuchar las distintas maneras. Es más, un mismo acontecimiento teatral, acontecimiento artístico hecho allí, en el proceso, en los ensayos, en buscar la ropa, en trabajar las ideas, pudo haber sido visto de distintas maneras por los 30 o 40 que estuvieron, o los 10 o los 5 que estuvieron en el proceso. Esto da la riqueza. No hay un solo elemento que es auténtico, y no existen objetos auténticos. Todos hacen al devenir. Y el objeto pasa a tener una carga muy importante, y el documento pasa a tener una carga muy importante cuando lo interpretamos. Esto claramente no es una invención. Y no vamos a permanecer puros, porque no va a haber un elemento absolutamente puro, porque yo soy así, el entrerriano es así. No, mentira. Hay muchas maneras de ser entrerriano, y claramente hay muchas identidades en ese entrerriano, más allá de una porción del río, de la otra porción del río o del medio. Porque hay identidades afines que sobrepasan la idea vieja de Estado-frontera. Las compañías teatrales iban a Gualeguaychú, iban a Concepción y después cruzaban al otro lado del charco, iban hacia Montevideo por los pueblos que estaban primero del otro lado. Entonces, ¿cuál era la primera identificación? La primera identificación era regional. Entonces obviamente que la comunidad se identificaba mucho más, tenía parientes y trabajaban en conjunto con lo que pasaba del otro lado del charco que con la ciudad de Buenos Aires, aún con Paraná. Esto es claramente así. Entonces, un elemento fundamental del centro de documentación es poner en contexto, es poner en el aquí y ahora, porque el teatro es contexto. El teatro viene de la comunidad y es contexto. Claramente, en Puerto Rico, claramente, en Barcelona. Bueno, hablamos justamente de una España que tiene regiones, ¿no? Que cabalmente, tal vez alguna vez quiso escuchar lo que cada una de esas regiones quiso durante un periodo que lamentablemente fue interrumpido por un golpe de Estado y por una guerra después, ¿no? Durante el periodo republicano, donde se quiso escuchar lo que cada comunidad podía expresar. Y claramente no es lo mismo lo que produce Barcelona que lo que produce Mataró, por más que esté ahí nomás. Y claramente no es lo mismo el discurso de Barcelona, atravesado además por imaginarios colectivos de tantos años, y siendo puerto, que lo que puede decir Extremadura, que es mediterránea, y que tiene otros imaginarios colectivos. Todo está dentro de ese reinado que se llama España. Pero que claramente tiene particularidades, y el teatro lo que destaca es las particularidades. Yo siempre cuento que las escuelas de teatro en Buenos Aires les obligaba a dejar el acento, y también las de locutores, les obligaba a dejar el acento a los que venían de otras provincias, porque había que hablar en neutro. ¿Qué es hablar en neutro? Es perder nuestras particularidades, es perder nuestras particularidades. Y si perdemos nuestras particularidades, perdemos nuestras riquezas. Y si perdemos nuestras riquezas, perdemos nuestras capacidades creativas. Y el teatro claramente se nutre de eso, de los perfiles, no de la igualdad de discurso, no de copiar a nadie. Uno de los graves errores que hemos tenido en la historia del teatro ha sido copiar. Primero tratar de copiar métodos que se hacían en Europa o en Estados Unidos, desde Buenos Aires. Y después, estúpidamente, tratar de copiar lo que se hacía en Buenos Aires.
como si fueran discurso único que hubieran descubierto. El teatro nace como una fiesta en la comunidad. Y no nace en Grecia, nace en muchos lugares. En América Latina yo formé parte de un trabajo que nunca concluimos, el rescate, cuando estaba en México, en mi exilio. Empecé muy joven a trabajar sobre el rescate de un teatro previo a la llegada de los conquistadores. Y es un teatro muy rico, y sin embargo ustedes van a la universidad y les dicen, o a la escuela de teatro, que el teatro empieza con la llegada de los españoles, porque ese formato, el que tenían nuestros indígenas aquí, no responde al formato griego. ¿Y a mí qué me importa que responda a un formato? Y si el de San Isidro no responde al del otro barrio céntrico, si tiene matices, ¿qué vamos a hacer? ¿Que San Isidro repita? ¿Repita el discurso? O que Concepción empiece, la UADER tiene una gran responsabilidad cada vez que doy clase en la UADER, tenemos una gran responsabilidad, que es justamente eso, no hacer que se repita el discurso porteño. Cuando digo porteño, hablo de Puerto de Buenos Aires, porque también Concepción es porteña, porque tiene puerto. Claro. Hasta desde las palabras nos dejamos que nos robaran. Porteño es el de Buenos Aires. ¿Y el de Bahía Blanca qué es? ¿Y el de Mar del Plata qué es? ¿Y el de Rosario qué es? ¿Y el de Concepción qué es? No podemos repetir acríticamente las cosas. El centro de documentación tiene sentido ahí. ¿Y saben para qué tiene sentido? Para hacer pensarnos. Así que una de las tareas fundamentales no es juntar cosas porque sí. Y sobre todo cuando tiene que ver con las artes escénicas. Es para repensarnos, es para volvernos a pensar, es para ver las gestas de nuestra comunidad. La gesta de nuestra comunidad no la hizo San Martín. La gesta de la comunidad la hizo don José, don Alberto, doña Julia. La cantidad de mujeres sin voz que aparecen en la historia de nuestro país, que todavía hoy siguen sin tener voz. ¿Cómo vamos a recuperar esto si no tengo el documento? ¿Quién me dice que una grabación de Alfredo Alcón o de Alejandra Boero sea mejor que un trabajo hecho en Concepción del Uruguay en la década del 80? Son diferentes. Y eso es lo importante del teatro. Desde la crítica, nosotros ya no aceptamos hace años lo mejor o lo peor, sino aceptamos la propuesta creativa como una necesidad de la comunidad. Y aceptamos y descubrimos que esas identidades van cambiando, son fluctuantes y no son siempre las mismas. Porque claramente nosotros no somos los mismos. A mí me tocaba trabajar con los zapotecas, una comunidad que estaba dividida en México en muchas partes, obviamente por la conquista española. Pero antes, no crean, los mal llamados aztecas, los mexicas, también se habían ocupado de conquistar a los zapotecas. Así que ya venían con muchas divisiones. Y se nos quería hacer mostrar, porque claro, esto lo pagaba turismo, querían que nosotros mostráramos grandes monumentos, grandes cosas y fiestas como eran antes de la llegada de los españoles. Yo cuando estaba por entrar, yo tenía 20 años, cuando me recibí de doctor tenía 21. Y tenía 20, como licenciado ya estaba trabajando. Así que se imaginan, era un niño en el medio de un trabajo de tal envergadura, y cuando voy llegando al Valle de Oaxaca, que es un desierto, me encontré con un cartel que decía McDonald's 6 kilómetros. Entonces yo dije, ¿pero qué clase de pureza voy a encontrar en una fiesta donde tengo un McDonald's a 6 kilómetros? Y claramente me encontré a toda la comunidad zapoteca en jeans. No se iban a poner un traje ritual para que lo venga a visitar el antropólogo de ocasión. Y tuvimos que trabajar con toda una degradación que les dijo, no muchachos, lo que ustedes hacen está mal. Los dioses que ustedes adoran están mal. La forma que ustedes tienen de creer está mal. Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y tuvimos que pelear contra esa inseguridad de la comunidad. ¿Y yo qué voy a aportar? Yo no aporto nada. Otra vez vienen de México, joder. Digo, y tuvimos que empezar a trabajar con las memorias.
hicimos campamentos de memoria oral. ¿Y qué servía? Lo que todavía estaba en la comunidad, y había mucho en la comunidad. Había rituales, había danzas, había elementos de matriarcado. En un patriarcado feroz que pudimos rescatar. Había hermosas canciones que estaban perdidas en el medio de la imposición de tener que cantar Ricky Martin. Digo, hay tanto por redescubrir. Eso era lo que quería don Félix. Me gustaría, Claramente. Sí, me gustaría poder abrir, cada una de las personas sí, que claro, están aquí cuando quiera. presentes tiene algún vínculo o tuvo algún vínculo con, o ya sea con este proyecto, con Félix en algún momento. Imagino que deben tener también algunos aportes o alguna consulta o alguna inquietud para compartir en relación a lo que decías, Carlos, en cuanto al patrimonio intangible teatral entrerriano. Esta reunión, por ejemplo, es parte de lo intangible, del aquí y ahora. En cuanto al movimiento teatral, hay grupos dispersos. En cuanto a lo edilicio, bueno, la imagen que elegimos para el motivo de la charla es el cartel del Teatro Eva Perón, que antes fue el Cine Teatro Rocamora, oxidado. Un poco la impresión que tenemos de la actividad teatral. No hay un edificio teatral propiamente. Lamentablemente la Casa de la Cultura, que era el último espacio, digamos, construido para tal fin, se incendió hace 2 años. El lugar donde generalmente se hacen las puestas ahora es un auditorio municipal, pero es un auditorio de conferencias. Si hablamos de lo edilicio específicamente, ¿no? Bueno, ya hace años el Cine Teatro Texier es un casino, el Gran Rex, como bien dijiste, es un supermercado, y ahora el Teatro Eva Perón es una iglesia de estas del Reino Universal de Dios, una evangelista. Y la propuesta de llevar este centro de documentación más allá de lo físico, ¿no? A un barrio es descentralizar, y el nombre también de Félix tiene que ver no por una cuestión personalista, sino por elegir el nombre de una persona que no estaba, digamos, legitimada por la academia, si bien era un actor político, muy importante, digamos, en el barrio, y un referente social, no era famoso, no aparecía en la tele, no aparecía entonces, como esas hay muchas figuras en muchos lugares del mundo también, ¿no? Entonces, bueno, y ese reconocimiento no tiene que ver con la cuestión de la fama, sino con un aspecto mucho más profundo de reconocernos también a nosotros mismos, como parte de este tejido teatral y cultural, o sea, no solamente teatral, sino cultural de la región. Me gustaría abrir el espacio para, no sé, la gente que está silenciada, si quieren pueden o levantar la mano, hacer un gesto o algo, si quieren aportar, preguntar, o alguna inquietud que tengan en relación al proyecto, a lo que hablaba Carlos también. Los que conocieron van a tener que hablar después, porque van a ser entrevistados. Eso no les quepa la menor duda. Así que ahí van a tener que hablar. Sí, sí. Sí. Tengo turno, Ana Mini. Escucho. Perfecto. Saludos. Perfecto. Saludos. Me llama muchísimo la atención varios puntos que tengo acá para luego hacerle una pregunta al profesor, a Carlos. Me parece que es acertadísimo el sentido de comunidad a la hora de la memoria teatral. Me ha abierto perspectiva, sobre todo porque estoy ahora sumergida leyendo tu reconstrucción, la reconstrucción que hace Carlos Foss del Teatro Obrero en Argentina, y me topo con unos textos
que logran ir construyendo qué fue lo que pasó en ese teatro anarquista a base quizás de documentos con 5, 6, 10, 15 líneas nada más, que él enriqueció con entrevistas. Entonces, esos pequeños fragmentos van construyendo, ¿verdad? Desde el topos de Carlos, que me parece un topos bastante de confianza, esa historia. Así que esta conferencia me sigue abriendo el horizonte. Entonces es la comunidad contando. Entonces cuando hablamos de la comunidad, ya nos ubicamos en la concurrencia. No solamente, me llamó la atención, no solamente quien asiste al acontecimiento teatral, sino en el familiar de quien asiste, has dicho. Y eso también nos está diciendo que es importante dentro de la memoria que nos permite reconstruir. ¿Y para qué reconstruimos, verdad? Pero eso lo voy a decir al final. Entonces, me parece muy justo que incluyas en la reconstrucción los compañeros técnicos, las compañeras, el equipo de producción, ¿no? La parte de los elencos, que incluya a la persona que hace utilería, me parece, me ha emocionado muchísimo que añadas eso. La persona, los sugieres, no sé si allá, ¿verdad? Le llaman así, ¿verdad? Los que ayudan en las salas teatrales oficiales, para que la gente se siente. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había pensado. De ahora en adelante, cuando haga programas de mano, si hay, ¿verdad?, equipo de trabajo de Ujieres, voy a poner todos los nombres, que no se me quede ninguno. Entonces, me llama la atención esto. El menosprecio a eso que has añadido, estoy perdiendo aquí la cámara, el menosprecio, por ejemplo, al familiar de quien asiste al teatro, el menosprecio al pequeño documento que tiene 3, 4 líneas, el menosprecio al documento como algo que no, cuando no permitimos que alguien lo toque, solamente el que tenga el doctorado en investigación, ¿verdad? Todo eso es menosprecio, lo has descrito. La pregunta sería, nosotros los intérpretes de la escena, los intérpretes, sea que somos diseñadores, sea que somos actores, actrices, todo lo que estamos interviniendo para que ocurra ese acontecimiento teatral, entonces concluyo yo que nos afectamos, estamos afectados negativamente por ese menosprecio que has planteado en esta conferencia. ¿Por qué? Pienso, y esto lo hago como comentario, la pregunta sería si has visto en la actualidad teatral a la que has estado expuesto, o los compañeros y compañeras, esos vacíos afectan mi trabajo actoral. Y aquí estoy haciendo un planteamiento también de técnica actoral, ¿entiendes? Tiene que estar afectándome positiva y negativamente. Y como directora teatral, al yo tener ese menosprecio hacia lo pequeño, hacia lo que se dijo, hacia aquella canción pequeñita que ya no es importante porque la cantaban los niños, también cuando concibo como directora, merma mis recursos. Entonces, quisiera saber si has observado eso, esa falta de memoria como tú la has descrito, ¿no? Desde el patrimonio cultural, si has visto la escena actual allá, ¿verdad?, en el sur de Latinoamérica, yo estoy en el Caribe, porque yo la veo a diario. Y tenemos unas razones políticas también acá. ¿Cómo se está dando eso allá? Ese impacto de cómo se ha considerado el patrimonio, sea que se menosprecia, no sé si hay sectores que lo aprecian. ¿Cómo se ve eso allá en la actualidad teatral? Yo voy a contar dos cosas breves, ¿no?, para compartir, y teniendo en cuenta esta inquietud. Una es actual. En este año se cumplen supuestamente 60 años del Teatro San Martín, que es toda una imagen dentro de la ciudad de Buenos Aires, un teatro muy legitimado, no solamente como productor, es un teatro de todos y de todas. No es un teatro de un empresario, ¿no? Es un teatro público estatal. Bueno, cuando se empezó a buscar material para ilustrar, porque siempre, prepárense, porque cuando hay una efeméride, es decir, un momento que se recuerda algo,
empieza a aparecer todo, empiezan a sacar todos los documentos, agarran a los museos, pasa con los, también ahí en Concepción, ¿no? Cuando hay tantos años de tal cosa, entonces vayamos y busquemos, pronunciamiento, 150 años, recuerden el 2003, yo anduve ahí en el 2003, 150 aniversario de pronunciamiento, perdón, de la batalla no del pronunciamiento, el 2001. Estuve en el 2001 dando una charla, y era 150 años del pronunciamiento de Urquiza. Entonces estaban buscando cualquier cosa que tuviera la firma de Urquiza, no importa. Y si no era de Urquiza, si se parecía... Bueno. Aquí, con los 60 años de San Martín, que no son 60 años, es otra historia, empezaron a buscar imágenes. Y fue la primera vez en la historia, porque en los 40 y en los 50 no se hizo, en que se rescató imágenes y se pidió imágenes de trabajadores y trabajadoras teatrales que no aparecen en escena. Fue la primera vez. Quiere decir que durante muchos años se consideraba a la persona de limpieza. El San Martín es casi es como piénsenlo, es una industria. Si el teatro es artesanía, es una industria, ¿no? Donde tenemos zapateros, utileros, vestuaristas, escenógrafos, todos hacedores, ¿no? Después está el diseñador, pero todos hacedores. Tenemos bomberos, tenemos de todo, albañiles, hay de todo en San Martín. Bueno, nunca había aparecido ninguno de ellos. ¿Y saben qué? Lo que ocurre en el final, en el acontecimiento artístico, tiene que ver con que la sala se haya limpiado bien. Porque si yo dejo un clavo cuando va a bailar los muchachos las muchachas del elenco estable de danza y se lastiman, no funciona. Porque si los electricistas que están haciendo el mantenimiento no le dieron luz, el seguidor no funciona. Y si el seguidor no lo maneja una persona, el artista queda a oscuras. Y lo mismo pasa con el de sala, sería el ujier, el que acomoda a la gente. Si ya cuando voy a entrar, el primero que encuentro yo es la persona que me toma el boleto, el ticket, para ingresar. Y allí empieza a construirse el acontecimiento artístico. Y muchas veces nosotros notamos compañeras y compañeros que trabajan en esa sala, que están grandes, y doy ese ejemplo, que no conocen las salas. No conocen las salas. Trabajan hace 20, 25 años. Porque no, eran invitados. Cuando alguien les dice, no, pero se los invita a un ensayo general, ni siquiera una obra, a un ensayo general. Digo, pero se les explica la relevancia del acontecimiento artístico, se les dice que ellos forman parte de la familia que lo construye, porque si se equivoca el que liquida sueldos, no cobran los actores tampoco. Entonces, es todo un elemento que tiene que ver. Sin embargo, no solamente no aparece en los programas de mano, no solamente no aparece, sino que sus caras son absolutamente conocidas por los actores y actrices, pero tampoco ellos nunca hicieron un reclamo de que aparezcan. Esta es la primera vez en donde nosotros inundamos la página a partir del centro de documentación, porque tampoco se sacaban fotos a los compañeros. ¿Por qué? Porque los compañeros de última eran, y bueno, son los muchachos que lustran los zapatos, los arreglan, los hacen. ¿Qué tiene artístico? Todo. Por eso, cuando hablamos de un teatro social, y nos estamos refiriendo a un teatro que muy vinculado con lo político, con las construcciones sociales, bueno, lo ponemos, bueno, un teatro para locos. Entonces, ¿dónde se hacen? Los manicomios, ¿no? Lo ponemos detrás y con suerte alguien lo menciona a una red que se ocupa de ello. Pero no es bueno, el bueno es el que se hace en la sala. Y dentro de la sala está eso que empobrece. Por eso Alfredo Alcón, que yo lo mencioné hace un rato, un gran actor argentino, cuando ingresaba, le destinaba al mismo tiempo a saludar a la gente del ascensor, que manejaba el ascensor, que a sus colegas de actuación. Pero no hay muchos Alfredo Alcón. Y lamentablemente, cada tanto, y que hay que hacer una miscelánea, lo que decía Cari hace un rato, hay que
contar la historia, porque son 160 años de tal cosa, o 100 años de... siempre se cuenta desde la perspectiva de el prohombre que lo hizo, ¿no? Como decía Brecht, ¿por qué no se cuenta, se habla de monumentos, pero ¿por qué no se cuenta quién que lo construyó? ¿No? Porque sin el que lo construyó y el que lo sostiene no existe el monumento. Así que eso en relación a la visibilidad. Y en cuanto a patrimonio, hay un desordenado intento por registros. Del 2010 para acá se fundaron cerca de 15 centros de documentación, de los cuales solamente persisten 4. ¿Por qué? Porque no hubo apoyos oficiales, porque no entendieron, porque se mandaba una institución que supuestamente debe auspiciar la producción teatral, y se decía, bueno, para hacer esto, y escanear esto, y recuperar esto, se necesita tanta plata. Entonces decían, pero ¿para qué? ¿Para esto? Mandémosle una quinta parte. Y con una quinta parte no se hacía nada. Digo, porque la primera tarea es que la misma comunidad salga diciendo, che, ¿por qué no aparecemos nosotros? Y esto ha sido muy bien puesto en la historia, ¿no? Porque la historia nuestra es de héroes. Y los héroes son anónimos. Pero los que aparecen en la historia son siempre los mismos. Después no importa si son buenos, malos, esta cosa maniquea. Pero siempre aparecen los mismos. Los que aparecen en el programa de mano, ¿no? Carlos, pero también me parece importantísimo lo que dice, pero voy a hacer una pregunta y la dejo sobre la mesa, porque me ha impactado también como creadora, porque si yo abro la perspectiva, la mirada, no solamente a los que veo a diario en el periodo de ensayos, sino que pienso en cómo, en aquella señora que es vecina, en aquella viejita que es la abuela del actor que trabaja conmigo, en lo que hemos hablado de los ujieres, me parece que la concepción cambia. Me parece que la concepción se amplía y combate el elitismo, del cual a veces no escapamos porque a veces trabajamos para nosotros, ¿verdad? Digo, no quiero coparla, pero me parece que lo que has dicho también es una herramienta para romper el elitismo. Por eso digo, a todos los que lo conocieron a Félix y todavía no hablaron, que van a tener que hablar mucho, ¿eh? Ahí va a hablar uno, Fernando. Sí, van a tener que hablar mucho. Sí, ¿quién va a hablar? Fernando. Estás silenciado, Fer, me parece. No se te escucha. No. A ver, ¿ahora? No se escucha. El audio. Sí. ¿Querés escribirlo por el chat? ¿Querés escribir por el chat? Bueno. Es importante el registro de ustedes, pero después van a tener que hablar, con el grabador delante van a tener que hablar y hablar mucho. Lo que decía Namini es fundamental. No podemos hacer un teatro para teatreros. Entonces, por eso es que gente como Félix trabaja y que tiene tanta relevancia y que es muy importante, porque se mete en los lugares donde no va a encontrar la prensa, donde no va a encontrar al tipo que le va a dar el premio. A lo sumo cada tanto le dan un premio por la trayectoria, por esto, por lo otro, que no tiene significado. El premio que cada uno de los que toman esa elección busca es estar en contacto con la comunidad. Es el único premio que quiere. Y que la comunidad sienta como propia lo que está haciendo. El teatro no es para poco, es una cuestión elitista eso. Una cuestión que lamentablemente se puso en la cabeza de la gente, y la gente no tiene la culpa. La comunidad no tiene la culpa. Es, por supuesto. ¿Y sabés qué, Fernando? Cuando alguien se acuerda de ellos, se los nombra nada más. Un aplauso para el iluminador, eso es berretísimo. Eso es, perdón el término poco académico,
Eso es peor que ningunear. Eso es zafar a último momento. Ahora, la historia la hacen todos. La historia la hacen todos. No tenemos una lista. No tenemos una lista de los que murieron en Caseros. No tenemos una lista de los anónimos que fueron a dar su vida en la batalla de Pavón para que 4 sinvergüenza después quedaron en la historia nacional. No tenemos una lista de los negros que fueron a morir de una manera estúpida y que por enfermedades que después, hoy vivimos una pandemia, pero la pandemia anterior que hubo en la Argentina tuvo que ver con esa guerra terrible contra Paraguay donde matamos gente, miles de gente, y donde terminaron de morir los últimos afroamericanos que había en cantidad de población en Argentina. Y murieron de cólera y de fiebre amarilla, donde murieron más de 4.000 italianos por cólera y fiebre amarilla. Esa fue la pandemia anterior que hubo en Buenos Aires. Y nadie se atrevía a poner una cuarentena. Nadie se atrevía a poner una cuarentena. Y el presidente entonces, que sabía que se iba a enfermar, ahora dijo, bueno, se lo dejo a mi ministro y se las tomó de Buenos Aires. Porque era maestro, era Sarmiento. Y sabía pasaba y lo que podía llegar a pasar. Y se fue. Digo, no tenemos los nombres, yo lo digo siempre cuando hablo de Teatro Obrero, no tenemos los nombres de las mujeres que fueron traídas por la trata y que el Teatro Obrero hablaba de eso, y que fueron muertas. No tenemos los nombres, ni siquiera sabemos dónde fueron enterradas. No tenemos los nombres de los que construyeron la historia del teatro argentino. Tenemos los nombres solamente de las cabezas de compañía. Eso no puede pasar. Eso no debe pasar, no era lo que Félix quería. Félix creía en un teatro de construcción social. Creía en un teatro donde vale la opinión de cada uno. Eso es lo que estamos honrando con ese centro. Por eso estoy altamente orgulloso como patrimonialista de los que están participando en este proceso, los que lo gestan, que espero entiendan que la comunidad apoye y sobre todo que las autoridades entiendan cómo deben redefinir el concepto de patrimonio. Yo aspiro a que entiendan que ser vivo, ¿no? Sí, Cari, perdón. Sí, justamente ese es el criterio de un patrimonio vivo, de nosotros también reencontrarnos con ese patrimonio y con esas huellas. Félix hizo un proyecto muy importante que fue el Barrio Cuenta Su Historia, también con Chacho Dragún, donde hizo un trabajo en cada barrio muy importante en relación a esto, ¿no? Justamente a que cada barrio contaba su historia y las cosas que sucedieron a partir de ese fenómeno fueron muy importantes. Y esta característica de esta fluctuación entre el centro de la ciudad y la periferia de la ciudad. Imagínate que en Concepción del Uruguay el barrio de San Isidro está a 20 cuadras del centro. O sea que tampoco estamos hablando de una lejanía, de una población rural, ni nada. Estamos todos inmersos en unas distancias que no son lejanas físicamente, ¿no? Ni hablar de otro tipo. Por eso lo vivo tiene que ver con esto que decías, ¿no? Con lo actual. En este momento... Hizo un comentario, Fernando, ahí, sobre también... Fernando hizo un comentario sobre la cárcel. Esto. Teatro sí. Eso también fue un proyecto que se hizo en distintos lugares. Nos quedamos clases en cárcel hace muchos años. Sabemos que también es otro de los espacios absolutamente marginados. Yo hablé de teatro en espacio de salud mental, también el teatro en cárceles, el teatro en fábricas. Hay un montón de espacios que, por suerte, eso sí es muy vivo en toda América Latina. Es muy vivo este teatro. No sé si alguien más quiere compartir o preguntar o hacer algún tipo de comentario. Les cuento mientras tanto que en este momento, sí, Ezequiel,
El proyecto de la biblioteca y centro de documentación está en el Consejo Deliberante, esperando ser declarado de interés, y entre otras de las acciones que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, también para viabilizar algunos aportes para el financiamiento de la construcción de ese espacio, que va a ser un espacio anexo al Zoom del barrio San Isidro. O sea, un espacio pensado especialmente para resguardar esos archivos. ¿Sí, Ezequiel? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, antes que nada agradecerles la posibilidad de aprender, yo siempre digo, y bueno, primero agradecer y bueno, yo siempre digo que lo conocí a Félix, de él quiero hablar en la última parte de su vida. Yo tengo 37 y lo conocí a los 20, digamos, así que, y fue interrumpidamente, digamos, ¿no? Fueron diferentes etapas. Y un poco lo que decía Carlos tiene que ver con eso de todos los componentes del teatro, ¿no? Porque yo siempre estuve en todo, tratando en todo lo que tiene que ver con la preparación de la escena, siempre colaborando, nunca me sentí ni actor, ni sonidista, ni nada, pero estuve en todos esos lugares, porque Félix te hacía sentir parte, a todos nos hacía sentir parte, digamos, de que éramos parte justamente de ese hecho cultural, que le decía. Y bueno, y yo me tocó vivo de hecho en en los barrios populares de acá de Concepción, y en todos lo conocen a Félix, así que también me tocó participar en el barrio Cuentas Historia, el barrio Santa Teresita, y bueno, que a partir del teatro pude conocer la historia de los barrios y me acercó mucho a la literatura, y que eso también es lo que tenía Félix, que te brindaba, era, si a mucho nos gustaba, pero era como estudiar teatro un poco, y ibas aprendiendo, digamos, y que eso es lo que rescato, y lamentablemente para mí me parece no tuvo el reconocimiento en vida, ¿no? De que para mí se merecía. Yo siempre digo, capaz me parece a mí, pero que este tipo era un grosso, y bueno, ahora lo está diciendo una voz autorizada, y después lo he escuchado a lo largo de todos estos años, y bueno, y nada, eso es mi humilde experiencia. Y bueno, vuelvo a agradecer, digamos, la invitación. Gracias, Ezequiel, por compartir. ¿Alguien más quiere? Kichino. ¿Qué tal? ¿Me escuchas Nina. bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Hola. Bueno, un par de cosas. Una que tiene que ver con estos rescates que yo nunca he visto que estuvieran registrados. Cuando mi padre vino desde Santa Fe, bueno, después de todas las vueltas que dio, vino de Santa Fe por acá, se cruzó en Basavilbaso, me acordé porque hablaron de Basavilbaso. Se cruzó en Basavilbaso y en Rosario de Tala con dos personajes que estaban empezando a hacer teatro en ese momento y que terminaron destacándose como grandes abogados de la justicia argentina. Uno fue Carlos Elber de Tala, y que terminó en la justicia federal en Capital. Y el otro fue Chacho Carlín, que fue miembro del Superior Tribunal de Entre Ríos, en Basavilbaso. Ellos armaron una banda con mi padre y andaban ahí un poco juntos entre los galpones de pollo y qué sé yo, haciendo teatro por los pueblos. Pero yo nunca los he visto rescatados en ningún texto, así que habría que investigar a ver hasta dónde trabajaron, hasta cuándo avanzaron ellos. Porque yo tengo claro que algunas cosas hicieron juntos, inclusive en Concepción. La otra cosa, como juego, ustedes saben que entre mi padre y Félix había una especie de, qué sé yo, que no vamos a decir pelea ideológica, porque mi padre, muy ideólogo de nada, era. Pero parecía que había una cosa ahí, una cierta, ¿cómo se puede decir? Antinomia, digamos, en la concepción del teatro. Yo realmente no creo que mi padre tuviera mucha concepción del teatro ni fuera un filósofo del asunto.
yo creo que, al igual que Félix, creo que eran grandes hacedores, los tipos hacían. Por ahí, evidentemente que Félix fue, digamos, se dedicó mucho más digamos, al teatro popular, probablemente Félix tuviera una ideología mucho más sólida y armada que mi viejo. Mi padre, paradoja de la vida, mi padre era un indocumentado italiano que vino a Argentina sin papeles, que nunca pasó tercer grado de la primaria y fundó la Casa de la Cultura con el señor Uruguay. Esa es la paradoja de Atenas entrerriana. Terminó teniendo la Casa de la Cultura fundada por un indocumentado casi analfabeto. Pero era un tipo que era un tren haciendo cosas, si iba adelante, no le importaba mucho si salía bien, si salía mal, si era divina o no, él iba, y coincidió en las épocas con Félix, que era un poco menor, coincidieron, y bueno, llegué con esto como Bolívar y San Martín, no hay lugar para dos generales. Así que se abrieron y cada uno agarró por su lado, pero yo creo que está bueno, porque es como el yin y el yang, eso finalmente, entre los dos, esa peleita, no creo que mis padres tuvieran pelea, motivó que mucha gente se encolumnara de un lado o del otro, pero finalmente participara de alguna forma y estuviera y se sintiera motivado y cambiado, básicamente, que de última creo que al final es lo que importa, que la gente, una vez que el virus del teatro lo pica, siempre algún cambio le produce. Bueno, eso nada más quería comentar. Gracias, Kichino. Sí, Marife. Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, realmente recién me emocioné muchísimo escuchándolo a Kichino, porque bueno, yo estuve de los dos bandos, estuve con los dos, me dirigieron los dos, tuve el honor y el orgullo y realmente de poder trabajar con los dos, de escuchar charlas y anécdotas, tanto de Kichino en su casa, como con Félix también en la suya, y tomando vino y fumando, y estaba muy bueno, además de la parte teatral, ¿no? De trabajar con ellos, de los cuales aprendí muchísimo. Fueron mis dos maestros. Yo siempre digo que Félix fue el primero que me dijo, toma, nena, lee Artaud, lee Brecht, toma, lee, viste, no solo talleres. Vos venís al taller, pero tomá, lee. Y yo en ese momento bueno, los leía y me intrincaba la cabeza así, yo era muy chica, no entendía mucho lo que me estaban hablando, pero siempre me... El viejo con el sainete y Félix con Artaud. Claro, tal cual, así. Tu viejo con el sainete. Bueno, pero después con el tiempo, por supuesto, fui comprendiendo mucho de lo que me aportaron y de lo que me aportó Félix, por supuesto. Y bueno, sí, también fui como, digamos, un poco la testigo de estas cosas que decía Kichino, pero que no sé, en realidad yo siempre pensé que siempre se requisieron y que estas cosas tienen que ver más que nada con una cuestión, bueno, yo soy Kichino, yo soy Félix, pero en realidad creo que hay un amor muy, muy grande, porque muchas veces hasta se encontraban y se saludaban, o sea, pero había esta mística y sigue existiendo esta mística, ¿no? Y en cuanto a esto de lo que nos reúne hoy, que es la biblioteca comunitaria y el centro de investigación, a mí me parece muy importante esto que dijo Carlos, de ponerles voces también, ¿sí? Si bien hay un montón de documentación escrita, de diarios, yo estoy juntándole a Cari diarios, cosas escritas y programas los trabajos con Félix, esto de ponerle voz y de poder hablar, de poder hacer material audiovisual y demás, de poder contar un montón de anécdotas y de cosas que tenemos con Félix, bueno, realmente eso me parece como muy, muy, muy interesante. Me parece, Cari, que podemos ponernos con esa labor también. Contá conmigo, vos ya sabés, para lo que sea, yo estoy muy de acuerdo con esto. Me encanta este proyecto, me parece muy importante, y se pueden seguir haciendo otros después. Creo que esto es abrir un camino para que siga, ¿no? Bueno, eso, nada más. Un poquito mi experiencia y
me emocioné mucho, Kichino. Así que bueno, muchas gracias, Carlos, realmente. ¿Sabés que no estaba muy lejos Brecht del sainete? Así que está bien que tuvieran diversas miradas, pero seguramente van a confluir en hacer teatro. No estaban tan lejos. A veces algunos lo pusieron más lejos de lo que realmente estaba. Nuestro sainete es nuestra comedia del arte. Así que no es uno mejor que el otro, y eso está bueno. Fueron Sí, por personajes favor, los agreguen los dos. votos. ¿Cómo? No sería nada raro que fueran personajes los dos. No, pero, a ver, esto de... Ayer me preguntaban, estábamos haciendo un vivo para Bahía Blanca, un festival que se sigue haciendo, después se sigue debatiendo, ¿no? Esta cosa que tampoco hacemos ahora, de debatir. La gente grita y trata de imponer su idea, pero no debate. Y bueno, y hablábamos de qué pasaba antes, me preguntaban qué pasaba. Bueno, era muy interesante ver la discusión cuando yo volví al país entre la gente que estudiaba con Serrano, la gente que estudiaba con Aleso, la gente que estudiaba... Y había un debate muy profundo que a veces ni siquiera ellos tenían, entre los alumnos, ¿no? Había como yo soy de Racing, yo soy independiente, bueno, era como una discusión del River y Boca eterno. Pero lo importante es que había debate, y eso genera pensamiento crítico, y eso también le aporta el plus a lo que decía recién la compañía con respecto a, yo le sumo mi experiencia, porque este programa de mano, este libreto, está ahí, está mudo, pero si yo le sumo lo que esto generó, le estoy dando vida, le estoy dando otra porción. Y si también lo enmarco dentro de discusiones estéticas, más allá de que ninguno quisiera ser un historiador del arte, que es otro de los problemas, ¿no? Yo para opinar de estética tengo que pasar por la materia estética y metodología de investigación de la universidad. Esto es una mentira. Esto es una mentira. La mayor parte de los que hicieron los pueblos no pasaron por ahí. La mayor parte de los que deshicieron los pueblos sí pasaron por ahí. Pasaron por la academia. Especialmente por las materias de economía, administración de empresas. Entonces, tenemos que saber entender el saber popular, que es fundamental. Así que yo fui alumno de Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, que nos costó bastante entenderlo, hasta que lo entendimos y después trabajamos con él. Yo aprendí muchísimo más, pero muchísimo más. La gente de distintos lugares de América Latina, que no sabía supuestamente leer y escribir, que de los doctores de la universidad. Y yo mi pasado académico y tengo 2 doctorados, digo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que hay un montón de saberes populares que hay que rescatarlo y sobre todo hay que reconocerse. Y ahí le vamos a poner importancia a lo que hacemos. Soy muy hincha con esto. Muy hincha. ¿Alguien más quería Mina, creo que querías decir algo? Sí. Pero está silenciado. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Hola, gracias por el espacio, gracias a Carlos también por el diálogo. Y yo quería destacar también, sumarme a todo lo que han dicho, pero también señalar que hay que prestar atención al hecho de que Félix, particularmente hablando de Félix, también era un generador de público. Sabemos que el teatro siempre es un público reducido al que asiste, y muchas veces también está marcado un poco por el acervo cultural. Bueno, en Buenos Aires no todo el mundo va al teatro, las entradas por ahí son caras, en Concepción también pasa eso, y lo que hacía Félix al descentralizar el teatro era que niños y niñas vean obras de teatro desde muy chiquitos y chiquitas, haciendo, por ejemplo, también experiencias de teatro en las escuelas, o como señalaban en la cárcel, no solo poner la cárcel y cuenta su historia, sino también que cuando era el Día del Padre, por ejemplo, Félix llevaba a sus grupos a la cárcel. Entonces, cuando hacemos una historiografía en base, por ejemplo, a la trayectoria de Félix, no es solamente la historia del teatro
en Concepción del Uruguay sujeta a un edificio teatral, sino también a esto que hablaban recién, de una comunidad, pero también de aquellas instituciones a donde el espacio, el teatro no suele llegar, ¿no? Como en la cárcel, como son situaciones de encierro y el espacio, el teatro abre un espacio de apertura. Pero quería destacar esto, ¿no? Como siempre en las escuelas de espectadores también se suele decir, bueno, ¿cuál fue tu primera obra de teatro? Y tal vez en Concepción del Uruguay la primera obra de teatro que muchas personas vieron fueron una obra dirigida por Félix. Y para mí eso es sumamente importante. Y lo quería como destacar porque nos pasó también de haber hecho teatro en barrios donde los chiquitos y chiquitas no tenían el código de expectación, ¿no? No sabían ver teatro. Entonces, cuando hacíamos de maras, haciendo Cenicienta, nos atacaban. Fíjense ustedes esto tan raro, porque todos y todas en este momento estamos manejando el código de expectación, pero en los barrios no, y eso Félix lo hacía posible. Entonces, hoy estamos educados y educadas por una cultura digital, por aprender a mirar un actor, una actriz en la tele, pero ¿qué pasa cuando el cuerpo del actor o de la actriz está ahí vivo? ¿Cómo reacciona la otra persona? ¿Cómo se disfruta y cómo se genera ese convivio? Bueno, y Félix habilitó eso, y lo habilitó por fuera de un edificio teatral, porque como bien decía Cari, en la ciudad tenemos las dificultades de los teatros y los espacios, pero también por la trayectoria de Félix ha pasado todos los teatros, pasó por la Casa de la Cultura, por el Teatro de Perón, pero él siempre sacaba el teatro de sus marcos, y eso es maravilloso. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos una gran oportunidad, si se quiere, aportar a la historiografía del teatro en Concepción. ¿Por qué? Porque al menos, yo que trabajé con Félix mucho tiempo, Félix trabajaba con textos dramáticos, ¿sí? Con anotaciones, digo, hay documentos, al historiador y a la historiadora, ¿qué es lo que siempre trabajamos? El documento, bien. Los documentos están, porque como decía Marifé, ella ya está juntando papeles, algún que otro papeles hay. También otra cosa que Félix siempre nos hacía era ir al diario. Vayan al diario a promocionar los espectáculos. Entonces, en el diario La Calle tenemos un montón de material ahí para trabajar. Y sobre todo, y fundamental, recuperando lo que decía Carlos y Cari también, tenemos una memoria viva. ¿Pero por qué? Porque estamos los participantes, quienes participamos en esas prácticas escénicas, y espectadores y espectadoras también. Entonces, esto es maravilloso. Es una historia contemporánea, pero también bastante fundante, como decían hoy, porque Félix tiene una trayectoria, bueno, creo que desde la década del 70, si no antes. Entonces es una memoria que todavía está viva, y celebro todo este proyecto que están armando para que empecemos a construir no solo esta historiografía teatral, sino que es parte de la historia de nuestra ciudad. Y hay un poco entonces del aporte de la historia teatral en sí. ¿Qué le puede ofrecer una historiografía teatral a toda una población, a toda una comunidad? Y eso es algo maravilloso que celebro porque lo está habilitando este proyecto. Eso, sí. Y gracias. Bueno, gracias. Una cosa, lo que dijo, me parece fundamental, que tiene que ver con la formación de público, con la creación de público. Antes hablábamos de un teatro para teatreros y la mayor parte de la comunidad fuera. Esta es una realidad. El que diga lo contrario no está haciendo un análisis correcto. Y esto pasa en todos lados, pasa en Buenos Aires también, que pasa en todas las ciudades. Entonces yo celebro este hacer de ir a buscar al público, porque buena parte de los teatros públicos están invirtiendo en proyectos de supuesta creación de público. Y realmente no generan nuevo público, porque en principio no trabaja con el contexto, que es lo que hacía él. No trabaja con el contexto, que es lo que hace un montón de creadores populares. Van a la comunidad, aprenden en la comunidad y generan contexto en la comunidad. Por supuesto, de sus convicciones. En cambio, del otro lado se pretende que se amolden a un contexto que no le es propio. Por eso yo celebro mucho. Nos estamos quedando sin público de teatro. Es una idiotez lo que dicen que hay.
8 millones de personas veían teatro en la década del 20, en la ciudad de Buenos Aires. 8 millones. Por 20% de eso, Rottenberg mata a alguien. 8 millones. Y no es solamente porque hay televisión, o porque hay cine, o porque hay otros medios. Es porque hacemos un teatro con una sobreintelectualización tan grande que ponemos una tesis en ese. Así que el rescate de estas figuras también como gestor cultural es imprescindible. Y eso también lo tiene que tomar la historiografía teatral, porque a los gestores culturales que no participaron en grandes proyectos sostenidos por algún espacio de legitimación, tampoco se los ve. Fue un gran gestor en el sentido de formar público, como lo es el teatro comunitario en casi todos lados, como el teatro de barrio en casi todos lados. Nada, eso. Sí. Bien. Jorge. Sí, no, yo quería recordar, apoyando lo que decía Mina, esta situación. Yo tuve el privilegio de participar de la última obra que dirigió el Félix, y que cuando estrenamos acá en el barrio, en San Isidro, en la capilla, 2 o 3 días antes salimos a caminar el barrio, como decía él, e invitar a la gente. Él ya estaba, digamos, caminando con bastón, pero así todo, le gustaba eso como una especie de ritual, digamos, de salir a caminar el barrio y invitar a la gente y hablar, y íbamos todos, porque salimos todos 2 o 3 veces recorriendo el barrio, con el viejo ahí, con el bastón, que lo llevábamos despacito, y era como una caravana, y le repartíamos entrada, y le decíamos que, bueno, tal día, y ahí hablábamos con la gente, y eso fue siempre, porque otras veces, en otros años también lo hicimos, y se hizo en otro barrio, y no sé si está Ezequiel por ahí, que seguramente en la Concepción hacía lo mismo, y era eso de salir a caminar el barrio y atraer el público del barrio al teatro. Eso era la militancia, y bueno, eso es una cosa que enseñó y que era su práctica, ¿no? Eso quería decir. Y agradecer también a Carlos por la intervención. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, comentar algo, si no ya vamos a ir dando cierre a esta celebración. Yo quería hacer una consulta, si se quiere, técnica. Bueno, primero me presento, Matías Díaz. No fui alumno de Félix, no, lo único que tengo son los relatos de acá de uno de los presentes de Ezequiel. Bueno, ahora estoy estudiando periodismo y me enteré hoy justamente de esta charla. Bueno, ahí hablé con Karina para hacer una pequeña nota en un medio que estoy trabajando. Consulta técnica. ¿Esta clase se estaría grabando? Digamos, porque me perdí la primera parte y creo que ahí... Sí, se está grabando. Bien, bien. Básicamente porque quería hacer algunas cuestiones, algunas preguntas que seguramente ya la hicieron la primera parte de la charla. O si no, la hago yo por ahí, para no perder el tiempo, hacer por el tiempo, y si ya lo hablaron, que con cuestiones, por ejemplo, ¿qué material se va a recuperar? Si solamente, si es material de obra que se presentaron, si es eso por un lado, esto de archivos, si el proyecto en esto de teatro en el barrio va a tener participación de la mayoría de los acá participantes, por eso estoy medio volado, si se quiere, capaz estoy haciendo un par de preguntas tontas y ya lo hablaron, ya tienen fijo cuál es la idea del proyecto. Y otra tercera pregunta podría ser, que tiene que ver con esto de la participación de la gente en el barrio, es por ahora solamente en el barrio o que sea itinerante y que después cada uno por ahí lo vincule con su propio barrio y puedan surgir nuevas ideas. No sé si se entiende más o menos lo que quiero contar.
Bueno. Sí, sí, se entiende y es un poco el criterio general del proyecto. Hay cosas que no se dijeron específicamente aquí, muchos de los que están colaborando en el proyecto en este momento no pudieron estar en la charla porque, bueno, tenían otras cuestiones, entonces, bueno, varias personas no están. La gente del barrio San Isidro, tenemos a 2 representantes de la comisión del Zoom, y después Jorge, que está también acompañando el proyecto, que también es del barrio, y después todos los demás están acompañando el proyecto desde sus lugares, desde sus aportes. Hay una cuestión en cuanto al espacio físico, que va a ser una biblioteca comunitaria y el centro de documentación teatral, sí con sede en el barrio San Isidro. El material que se va a juntar y a ir recopilando de a poco es el material que está desperdigado en los archivos de muchos creadores de nuestra ciudad, de la región, de la provincia, y entonces la idea es poder ir recopilando de a poco todo ese material para llevarlo al centro de documentación. O sea, ya sea escanear, no es que se va a ir, hay mucha gente que ya se contactó también, que tiene archivos importantes y grandes en su casa, entonces se haría todo un trabajo de, bueno, de escaneo de ese material, bueno, y una serie de cuidados para poder trasladar ese material cuando el espacio ya esté listo, porque hay que construirlo al espacio. Esto sí se habló un poquito antes. O sea que eso va a llevar un tiempo que estimamos que va a ser, con suerte, 2 años. Digo, de construir el edificio y poder empezar a llevar el material, ¿no? Contamos, sí, todos con el archivo de Félix. Cada uno tiene una parte y eso es muy hermoso a la hora de conservarlo. Yo tengo parte de su archivo también personal, y bueno, es algo que se va a ir construyendo colectivamente. Y si bien, como esto sí también se decía antes, va a haber un espacio físico que reúna todo esto, ese patrimonio también es inmaterial, o sea que toda la comunidad está involucrada en esto. Sí. Me voy, me tengo que ir. Están saludando, no sabía si estaban saludando porque se iban o... Bueno. Es la 1:30 en Barcelona. Claro. Bueno, gracias por participar a todas las personas que estuvieron aquí. Carlos, gracias enormes en nombre de todas las personas que organizamos esto. Ya nos comunicaremos por más asesoramiento y eso, pero esto en principio como manera de concientizar y también de comprender los múltiples sentidos que tiene la creación de estos espacios, es fundamental. Es fundamental. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, Carlos, si quieres decir algo más. No, yo agradecerles y sobre todo agradecer a todos los que participen del proyecto, que espero que sean cada vez más, porque la verdad que cuando comenzamos a hacer centro de documentación, Buenos Aires se jacta de ser capital nacional del teatro, mundial. Cuando yo volví a la Argentina en el 84, el único centro de documentación que estaba en estado deplorable era el INET, el Instituto Nacional de Estudios Teatrales, que hoy sí está mucho mejor. Pero yo no creo en el coleccionismo, no creo en alguien que tenga la cosa para después mirarla o favorecerse con ella. Es más, creo que cuando, en homenaje a estos grandes creadores, no solamente a Félix, sino a todos los otros que van a recuperar, cuando surjan publicaciones propias, tienen que ser publicaciones comunitarias. Así que, nada, agradecerle, estoy a disposición, y un abrazo enorme para ese querido lugar de Concepción, que tanto quiero, y a todos. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Puerto Rico, España, Concepción del Uruguay, Colón. Gracias a todos por participar. Bueno, Cari, nos vemos. Gracias a vos. Gracias. Chao, chao. Chao, Cari. Chao.